Y recuerdo yo haber tomado una decisión a mi corta edad y decir, no voy ni al culto ni a la misa. A esas fueron mis palabras que me marcaron, ¿no? Entonces, solamente como de niña, pues yo iba pues con mi papá, mi mamá, porque ellos ahí estaban no siendo Jalándola. cristianos. Solamente me bautizaron, entre comillas, ¿no? Pero ¿Tuviste fiesta o no tuviste fiesta? sí, seguramente. ¿Tienes Eso padrinos? eso no lo recuerdo. ¿ya? Bautismo, pero o sea, ahí en la iglesia En católica. la iglesia católica, ¿no? Entonces, luego... Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio, el tercer episodio en realidad de su programa Inspirados Podcast. Exacto. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra querida hermana Victoria Carrera. Hermana Victoria. Fuertes palmas para Victoria. A ver, aplauda. ¡Eso! ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias chicos por invitarme, que el Señor les bendiga. Bueno, esperamos que sea una conversación muy, pero muy productiva, donde el Señor pueda utilizarme para poder llegar a muchos más chicos y muchas más personas para Él. Hermana, necesitamos conocer de usted. Pero ¿Empezamos? antes, una pregunta. ¿Usted sabía que este es el programa más visto de todas las redes sociales? ¿O no? Claro Por que sí, fe ay. que sí. Por fe. Este es el poco a programa más poco. escuchado, más visto, millones de views en Spotify, en YouTube. Ok, empezamos ya luego de dar Espérate. nuestra presentación Claro de cada que uno, sí. ¿ok? Hermana Victoria, con confianza, ¿ok? Ya nos conocemos, Victoria. Victoria, cuéntanos, ¿cuántos años tú ya llevas sirviendo aquí en la Iglesia Asambleas de Dios? Muy bien. Bueno, yo ingresé desde los 21 años a la iglesia y pues ahora actualmente tengo 29. Ocho años. Ya llevo 8 años en la iglesia Asamblea de Dios. Gracias a Dios, ahí siempre Persistiendo, avanzando. Claro, siempre ha habido por ahí, ¿no? Como se dice, esas caíditas, pero el Señor ha sido misericordioso y pues me ayudaba a levantarme y pues por su misericordia aún sigo en la iglesia. A mí siempre me gusta preguntar cómo fue su niñez. A ver, cuéntame. O sea, ¿cómo fue Victoria de niñita? ¿Victoria niña congregaba? Ya, ahí es donde voy, ¿no? Bueno, en parte para hablar de mi niñez, pues tendría que hablar también de parte de la historia de mi mamá. Ya no sé, son algunas personas que conocen esa historia, pero como para entrar así en contexto, mi mamá fue sobrina del primer cristiano en Sechura que hubo. Sobrina del primer cristiano. Ajá, que fue el hermano Julio Tume, que es el papá de Albert, que justamente congrega en la iglesia. Él fue el primer ser humano aquí en la iglesia. Sechura. ¿En congregar? En bueno, la Sechura, provincia congregar. de Sechura. Él fue el primero que congregó aquí. Entonces, él nos contaba la historia que él se convierte por la radio. Él le gustaba escuchar la radio y un día pues empezó a escuchar la palabra de Dios a través de la radio. Bueno, en ese tiempo pues no había redes sociales. De no repente había TikTok, no había TikTok, Inspirados Podcast. nada. No estábamos nosotros. No, ese tiempo. exacto. Si no, No, pero- nosotros lo hubiésemos evangelizado. Claro. Pero Puede cabe ser. recalcar que ahora la radio también es un boom, ¿ah? Porque yo amanezco todos los días con la radio No, encendida. yo no escucho radio. Nosotros sí. Bueno, yo sí, de vez en cuando, Escuchan para ser radio los de sincero. 30, los de 28 ya para arriba. Todos. Mi mamá escucha la radio ahí todas las mañanas. Claro, ¿no? Ya como les seguía contando, pues él se convierte jovencito y pues él tenía una hermana que vino a ser mi abuelita, porque ya no está mi abuela, y él empezó, pues se convirtió le empezó a hablar a sus amigos, que luego vinieron los otros hermanos, y él pues también le predicó a su familia, y en ese pues ya tenía su hermana que viene a ser mi abuela y se convierte. Ya mi abuela también ya estaba mayorcita, ella ya estaba mayor, ya tenía sus hijos, pues se convierte ya mayor. Cuando ella tenía sus hijos, empezó a llevar a sus hijos a la iglesia, ¿no? Que viene a ser mi mamá porque es la hermana mayor, y la llevaba a la iglesia, ella de pequeña hasta adolescente. Entonces mi mamá congregaba de pequeña hasta adolescente. Pero pues mi abuelo, que había sido el esposo, pues es el esposo de
de mi abuela, que falleció. Su esposa, No sabía que su abuela era el esposo de su abuelo. Bueno, él no congregaba y pues viene el tiempo que muere mi abuela y mi mamá se queda a los 18 años, ella se queda a los 18 años sin su mamá y viene a quedar bajo la tutela de mi abuelo. Pasa el tiempo, pues mi abuelo no era cristiano, entonces mi abuelo les decía pues que ya no se podían congregar porque no lo era cristiano y no compartía pues la doctrina. Entonces mi mamá a partir pues de esa edad deja de congregar porque estaba bajo la tutela de su papá y mi mamá pues también tuvo que hacerse cargo con la ayuda pues de otros familiares de sus hermanos menores. Pasa el tiempo pues y mi mamá conoce en ese tiempo que no congregaba, conoce a mi papá. Entonces ellos se enamoran, se casan y pues vengo yo, ¿no? Ya pues yo nazco de esa relación, pues mi mamá no era cristiana, pues ya en ese tiempo ella se había apartado desde los 18 años y ¿Y a los cuántos años se casó su mamá? ella se casó a los 23 años. Uy, ¿ya? no diga eso, que ahorita todos se comprometen a los 22 años. No, pero hermana, se casó con todas las de la ley. Se casó, por favor. Se casó, ¿ok? Se casó. Si no hay anillo, no hay nada. Sí, ella se casó todo bien, como Dios manda, dijeron por ahí. Ya, entonces, ella En la iglesia católica. En la iglesia católica. Entonces, ella pues se casa con mi papá, pasa el tiempo pues y me tienen a mí, ¿no? Yo aproximadamente crezco en esa niñez, ¿no? Pero cuando mi mamá ya me tenía a mí, yo grandecita, más o menos 10 años ya tenía, porque sí lo recuerdo parte de mi niñez también. Mi mamá pues decide regresar a la iglesia. Ella decide regresar a la iglesia y como que en ese entonces pues me empieza a querer llevarme a mí a la iglesia también, ¿no? Pero viene lo que es, como dice la Biblia, ¿no? Pues mi papá no era cristiano, mi mamá sí era cristiano y viene pues el gran sufrimiento, las peleitas, donde mi mamá me quería llevar a la escuela dominical y mi papá me quería llevar pues a las comuniones, a la misa, ¿no? El yugo desigual. El yugo desigual. Las consecuencias de yugo desigual. Claro. Déjanos tu comentario si estás pasando por un yugo desigual. Claro, y además pues la gran consecuencia de ahí pues fue que a partir de ahí, de esa edad pues yo recuerdo, ¿no? Cómo habían esas peleas entre mamá y papá y recuerdo yo haber tomado una decisión a mi corta edad y decir no voy ni al culto ni a la misa. A esas fueron mis palabras que me marcaron, ¿no? Entonces solamente como de niña pues yo iba pues con mi papá, mi mamá, porque ellos ahí estaban no siendo cristianos. Solamente me bautizaron, entre comillas, ¿no? Pero ¿Tuviste fiesta o no tuviste fiesta? Sí, seguramente. ¿Tienes padrinos? Eso no lo recuerdo. Bautismo, pero o sea, ahí en la iglesia católica. En la iglesia católica, ¿no? Entonces, luego, a los 10 años creo que ya ellos empiezan a hacer la comunión, la confirmación, pero esa etapa pues yo no la viví porque, como les vuelvo a recalcar, 10 años yo tenía, lo recuerdo, o 9, 10 años, ya para terminando mi niñez para empezar mi adolescencia, tomé esa decisión y pues le cerré la puerta a todo, ¿no? Para quedarnos un poco ahí, muchas personas que asistimos a la iglesia, por ejemplo, tenemos a un miembro de nuestra familia que no congrega. Por ejemplo, en mi caso, mi papá no congrega. Gracias a Dios, anteriormente ha tenido problemas, ahora no. Pero enfocándonos netamente en el tema de la consecuencia del yugo desigual para todos los adolescentes, los jóvenes que ahora están viviendo su enamoramiento y etc. Y también para los adolescentes que van a la iglesia y tal vez sus padres no asisten junto a ellos, tener ese sentimiento que tal vez tú sentías en ese entonces es frustrante, claro, ¿no? Que sí. Porque uno le pide al Señor y sientes que el Señor no responde exactamente en el momento adecuado. Claro ¿Qué que mensaje sí. sacaste de esa etapa de tu vida cuando pasaste todo ese proceso? Bueno, el mensaje que saqué pues fue claro, ¿no? Porque incluso después yo lo apliqué en mi propia vida, ¿no?
Claro que puedes estar enamorada, entre comillas, ¿no? En ese tiempo, estar haciendo lo que tú eres cristiana, supuestamente, y te comprometes con alguien no cristiano que no comparte tu misma doctrina, tus mismas, en lo que tú crees. Pues la consecuencia que viene, pues radicalmente es exactamente en las personas, en los hijos. Entonces, en la familia en como la tal. familia. Entonces, yo soy la experiencia, por eso es que siempre yo les hablaba a los chicos, yo soy la experiencia de la que he vivido, y no es una experiencia pues muy bonita. Es una experiencia muy, muy mala en esa Dolorosa vida, también. dolorosa. Gracias a Dios que mi mamá con mis otros 2 hermanos no se dejó. Persistieron. Ella dobló rodillas, y pues a mis hermanos, ellos sí desde pequeños los llevo. Entonces, Pero el ya cuando proceso. nacieron tus hermanos, ¿ya congregaba tu papá todavía? todavía no congregaba. Tu papá ha congregado recién, casi. Mi papá ha congregado 1 año antes o 2 años antes, casi por ahí, que yo entré a la iglesia. Ya, Ok. entonces, luego vemos esa partecita, ya. Entonces, como decía, ¿no? Los chicos que siempre les he compartido, les decía, chicos, tal vez ustedes no, pero si amas tantos, porque el Señor pues ha mostrado que si tú te vas a casar, pues vas a tener una familia, ¿no? Eso es lo principal de la iglesia, seguir incentivando en eso. Y tienes que pensar en ellos, porque en una consecuencia vas a ver con ellos, las malas decisiones traen consecuencias. Y malas. Y muy Demasiadas malas, pues. Esa fue como una experiencia de reconciliación. Yo decía, ¿por qué el Señor permitió todo eso? Pero después me respondía, no, si mi mamá se hubiese quedado en la iglesia, no se hubiese casado con mi papá y no estuviera yo. ¿No? También. No estuviéramos todo, haciendo este podcast. todo tiene como que un objetivo de todo tiene lo que como pasó. un objetivo. Y también decía, no, el Señor tal vez permitió que pase todo este proceso para yo algún día enseñarlo y algún día justamente poderme acercar a muchas más personas y con mi propio testimonio, mi propia experiencia, poderle compartir a otras personas lo que se ha sentido. Ok, somos el claro ejemplo, digo somos porque yo creo que aquí los 3 en algún momento hemos pasado el proceso en la que nuestros padres en algún momento han Mi peleado. papá también, mi mamá también no se casó con mi papá. Es siendo decir, cristiano. los hijos de Dios, o en este caso los que creemos, los que asistimos, los que servimos, no es que, oye, el Señor nos ha regalado pues una familia bonita y por eso sirven. No, porque muchos adolescentes y jóvenes, incluso muchas personas se jactan que porque no tienen una familia feliz, van y prefieren pues divertirse. No, mi papá hace eso, mi mamá eso, entonces yo soy libre de hacer esto porque el Señor a mí no me quiere, porque el Señor a mí no me ama, porque el Señor a mí no me valora. Y piensan que los que sí vamos, tal vez sí tenemos pues un muy buen trabajo, un muy buen dinero, una muy buena familia, donde no hay problemas, cuando es mentira, ¿no? Porque las personas que Total. más buscan al Señor es donde Satanás más ataca de manera incontrolable. Y es lo que acaba de decir nuestra hermana Victoria. Claro que O sea, mientras sí. que mamá trataba de buscar en su vida y acercarse más al Señor, pues ellos peleaban. Y las consecuencias iban para los hijos. Tenemos 2 mensajes. El primer mensaje de la consecuencia de yugo desigual. Y el segundo mensaje es que realmente donde uno más busca acercarse al Señor es donde Satanás más te quiere atacar, ya sea en tu colegio, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, qué sé yo, no, en el trabajo es donde Satanás más te va a atacar. Es como cuando uno está corriendo a buscar al Señor y Satanás está ahí que te coge no vayas, no Detrás vayas, de ti. mira todo lo que está pasando, pero no, el que cree realmente Dios hace grandes cosas. Y mira, nuestra hermana Victoria es una gran persona que de una u otra manera es de ejemplo para muchos adolescentes, y como dice ella, su ejemplo, el proceso que ella ha vivido va a ser de ejemplo para muchos jóvenes y para muchos adolescentes puedan darse cuenta de que el Señor va a hacer grandes cosas en su vida, realmente en su vida. Claro que sí, hermana, ¿no? Entonces yo siempre preguntaba, ¿no? El Señor permitió todo eso por un proceso muy bonito, ¿no? Pero Pero doloroso. doloroso. Por eso siempre decía, bueno, recuerdos de mi niñez, sí habían partes bonitas donde compartíamos en familia,
Pero también hubieron recuerdos muy dolorosos, pues. Pero gracias al Señor fue cuando me restaura de todo, me ayudó a sanar verdaderamente todo lo que había pasado. Perfecto. Entonces, luego de tu adolescencia, en tu juventud en este caso, ¿qué tanto ha sido tu proceso? Ya, bueno, luego de mi niñez exactamente ahí para terminar, ¿no? Como te dije, terminaba mi niñez, empezaba mi adolescencia, pues mi adolescencia fue cerrado, ¿no? Me volví una persona cerrada, donde no compartía mis sentimientos con las otras personas, era de un círculo de pocas personas compartir. Tenía pocos amigos, como decía así, y algunos sabían de la historia, ¿no? Viene el caso que en todo ese proceso de la adolescencia, pues mi mamá siempre doblaba rodillas. Entonces, ella siempre ha venido doblando rodillas, juntamente le ayudaban sus hermanas, que también, pues gracias a Dios, también ellas regresaron, después una vez siendo mayores, regresaron a la iglesia. Estamos con los hijos, el hijo pródigo. Y el hijo pródigo. Por eso es que tenemos, pues, por parte de mi mamá, pues esa familia grande que es cristiana. Regresaron, ellos doblaban, le ayudaron a mi mamá, al hermano Humberto también, que recuerdo que le ayudaba mucho a mi mamá a orar. Y un día así de la nada, mi papá dice, en mi adolescencia, que él quiere ir a la iglesia. Y así nomás, pues no se esperaban. A veces llegaban a hacer células en mi casa, pues, y lo que hacía mi papá es irse, ¿no? Correr. Y eso es cierto, típica, sí. eso es cierto, porque al inicio cuando llegan a hacer cultos en la casa y hay alguien que no congrega, los papás o las mamás o la persona que, se va y se esconde el cuarto como si realmente no pasara nada. Y que Una vez, llegaron así unos hermanos de una iglesia a casa. Mi papá no congregaba y era antes de la pandemia. Y mi papá siempre tiene una frase. Tenía, no sé si la seguirá usando. Confiésela. Y siempre cuando le decían, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Porque se pasaban, llegaban desde la mañana, llegaban desde temprano y se quedaban hasta la noche, a veces así, predicándole, conversando con él. Y mi papá, al final cuando le decían, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y hay una canción de Agua Marina que dice, deja las cosas como están. Deja las cosas como están. Y mi papá siempre, cada vez que le decían eso, como dijo Agua Marina, deja las cosas como están. No, yo creo que ellos tienen su proceso también, porque por ejemplo, mi papá dice, ¿no? Yo sé que en algún momento, pero por ahora no, porque puedo fallar. Es que realmente piensan muchos seres humanos que estar en la iglesia es ir pues caminando la vida recta y nunca vamos a fallar ni a la derecha ni a la izquierda, cuando es totalmente mentira. Yo creo que en la iglesia asistimos a lo que realmente queremos, de una u otra manera agradarle al Señor de forma correcta, pero somos seres humanos y nos seguimos equivocando. Y ellos, bueno, dicen aquella frase, pues tienen mucho más tiempo, porque en algún momento también se lo han dicho, dicen no, en algún momento, porque tienen miedo, porque aún no han dejado su vida en las manos del Señor, porque aún no han dejado que el Señor transforme su vida, ¿no? Porque aún siguen atados a cosas pues que son pasajeras. Claro que sí, hermana. Y eso le pasó también a mi papá. ¿Tu papá tenía ¿no? algún estaba vicio? cerrado a algo, algún vicio, alguna adicción? La verdad no recuerdo. Él no estaba aferrado. Él era, bueno, lo que sí creía bastante pues era en lo que es ¿cómo le llaman? ¿Estaba como metido en su religión aparte? Ajá, estaba en su religión, pero vicios no tenía. Solamente pues que no. O sea, no llegaba de no noche borracho a la casa. No, eso no. Problema. No, eso no, la verdad no. No recuerdo nada de eso de mi papá. Mi papá también ha sido un hombre correcto, de carácter fuerte también, pues. Y pues también ha sido el mayor de sus hermanos. Mi mamá también el mayor de sus hermanas, pues. Y él, pues, desde muy pequeño, él trabajó. Me contaba que desde los 6 años lo llevaron a la pesca. Y empezó a trabajar toda su vida desde los 6 años. Trabajando. Y ya, pues, no estudia por dedicarse a trabajar. Como que venimos de ese tiempo donde nuestros papás no tuvieron la oportunidad de estudiar. No tuvieron la oportunidad de estudiar y tuvieron otro tiempo de crianza y tuvieron otro método de estilo de crianza
que es muy diferente a lo que nosotros, porque si bien es cierto, si hablamos de estilo de crianza, en ese entonces todos los padres de familia autoritarios. Claro que No sí. eran democráticos, no eran ni permisivos. Y nada amorosos, ¿no? Ellos no recibían fácilmente un abrazo, pues, de mamá, de papá. Ellos los habían enseñado como que la vida es dura y tú también tienes que ser La duro vida en es eso. fuerte, tienes que luchar. Y eso por se vio algo. reflejado en el estilo Y de eso crianza que se tú tuviste. reflejó en ese estilo, claro. Entonces es como que sí dio muchas cosas, pero en mi adolescencia, pues aún así también el Señor me guardó mucho, ¿no? Mira, no siendo cristiana, bueno, creo que sí, el Señor me libró de una cosa muy fea. Yo creo que fue un ultrajo seguro que iba a tener, pero el Señor me libra de esto, pues, y gracias a que, pues, siempre decía, pues, que a las oraciones de mi mamá, de las personas que me querían en ese tiempo, bueno, hasta ahora todavía, porque me lo demuestran, de mis tías, lo que es, siempre le ayudaban, pues, y me di cuenta de la misericordia del Señor en mi adolescencia, en muchas oportunidades. Uy, el tema de en ese entonces no era tan visto tal vez el tema de las violaciones, el tema de los robos, era como que un poco más cauteloso, porque incluso las personas y las mismas familias como que, uy, no lo digas, todo lo demás, ¿no? Y era un poco más privado. Y lo que dices tú del respaldo de la oración realmente es Claro que sí, ¿no? cierto. Como para contarle un poquito, ¿no? Y contarle a los chicos cómo el Señor me guarda de eso. Bueno, yo había ingresado a la universidad, ¿no? Yo salí de la universidad de 15 años, ya salgo de la universidad. Ingresas a la universidad. Ingreso a la universidad. Sales Entonces, del colegio. salgo de... Perdón. Salgo de la universidad, 15 años. Ingresé a la universidad. Entonces, en ese tiempo, cuando yo salgo, que fue en el 2010, en el 2011 empiezo a estudiar en la universidad. El terminal de Sechura se encontraba en la calle Sánchez Cerro, no sé si recordarán en ese tiempo, pero ahí se encontraba el terminal de Sechura en la Sánchez Cerro, en todo el centro, al frente Por todo el mercado también. Ajá, más acá todavía, en todo el centro estaba el terminal de Sechura a Piura. Entonces yo empecé a viajar sola, ya ahí cumplí 16 años porque ya estaba en el primer ciclo, y empecé a viajar sola. Viajaba todos los días de Sechura a Piura, de Sechura a Piura. Y un día de 16 años, pues ya me habían enseñado, ya más o menos estaba conociendo los caminos, ya iba. Y un día, pues, cuando llego al terminal me doy con la sorpresa, pues, que no estaban los buses. Y yo me ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Eran las 2 de la tarde, yo salía de clases. Entonces 2 de la tarde, hermana, y yo llego al terminal y no había ni un bus. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Y una señora, recuerdo que estaba ahí, me dijo, ya todos los carros se trasladaron al terminal que está ahora. Y entonces tienes que ir allá a Los Polvorines porque allá están todos los carros. Y yo decía, nunca había sabido tomar un bus, más que yo sabía la ruta nada más. Sechura, llegaba a Piura, a la universidad, regresaba al terminal y a Sechura. Nada de Y Open, no sabía de Capitol. no sabía otra ruta. Sí, el Open, ahí nomás que estaba al costado caminando, pero ya no conocía otra ruta. Entonces no sabía yo cómo irme a Los Polvorines, donde se encuentra actualmente, ¿no? En ese tiempo, pues en Sechura, el pasaje estaba a sol 50, hermana. Aún lo recuerdo. Entonces, Las motos. Oh, sí. Sol Ella pensaba que 50. carros. Sol 50 estaba el pasaje de las motos Un acá sol en pagaba yo. Sechura. Ya, entonces sí, por ahí está más lejos. Estaba en inicial él todavía que va a pagar un sol. 50. Entonces, recuerdo que de afuera del terminal pues había una moto, ¿no? Y yo pues decido arriesgarme e irme. Le dije, moto, lléveme por favor a Los Polvorines, donde está el nuevo terminal. Los dichosos polvorines Ajá. en ese entonces eran muy desolados. Muy desalojado. desolado. Entonces él me dice, y le digo, ¿cuánto cobra el pasaje, ¿no? Y él me dice, son 50. Ok, súper barato. Ya, entonces yo lo vi normal porque en ese tiempo acá en Sechura eso era lo que cobraban. Ok. Yo lo vi normal. Y me subo a la moto y entonces detrás, no sé, después de la Sánchez Cerro, sigues de frente, está el mercado
y hay un cruce por un colegio que se llama Fátima, ¿no? Claro, y va a la vía recta. Y ahí ya se Piura, va. ¿no? De No, Piura, yo de de Piura Piura. no conozco. Si tú te quedas acá en Ya. Sechuro, no has ido todavía. Okay. Yo sí me ubico, sí me ubico. Entonces, ahí teníamos que cruzar para ya venirnos a los Polvorines. Y yo ya sabía más o menos esa ruta que tenía que cruzar, ir en una L, nada más. de Porque cabe terminar, recalcar una L. que el bus se iba por ahí Ajá, también cuando salía. Por eso mismo. Entonces yo ya tenía más o menos eso que ir a... Tenía que cruzar una L. Sin embargo, esta moto no me lleva a una L, sino me lleva al camino contrario. Y ahora pues que ya conozco mejor Piura, me lleva doy como para cuenta Sullana? que me llevaba como para los educadores. Tú de conocer ese lugar más que nada. Pero ¿no? si cruzabas para la izquierda, cruzaba para el mercado. Ajá. Me imagino que primero se fue como directamente Como para el mercado. Y yo le pregunto, ¿dónde se va, señor? Y me dice, lo que pasa es que están construyendo una obra y me voy a dar una vuelta por acá. Entonces yo veía que la moto se iba, pero no cruzaba hacia la izquierda, solamente cruzaba a la derecha. Cuando yo empiezo a conocer el camino, pues no era el camino donde me iba, pues, ¿no? Cuando llego, entonces yo empiezo a ver ya más desolado y yo decía, esto no es el camino, ¿no? Entonces, gracias a Dios que casi cerca a la Universidad César Vallejo, creo que por ahí había un semáforo, ¿no? Cerca ya ahí a los educadores. Y yo me di cuenta, pues, que no era el camino. Y lo que hago, pues, es la moto estaba justo el semáforo. Okay. Y la moto, para que no coja el semáforo, iba despacio. Entonces, yo lo que hice, pues, es tirarme de la moto en circulación. ¿De verdad? De verdad. O sea, la moto iba despacio y se tiró. Yo me tiré de la moto, y entonces el señor se da cuenta, ¿no? Me dice, ¿dónde te vas? No, que sube, me empieza a gritar. Y gracias a Dios, porque no había habido nada, pasaba una moto con un policía. Y recuerdo que yo empecé a correr y él venía atrás, y cuando ve que yo me iba... ¿Te empezó a seguir? Sí, me empezó a seguir. Es desesperante, Sí. es muy desesperante. Sí, Ah, entonces cuando yo veía que me venía siguiendo, entonces yo empiezo a gritar, ¡ay, hay un policía! Y corro. Y cuando él se da cuenta que ve un policía, él se va, regresa. pues, se regresa y se pierde por allá. Entonces yo llego, fue la corrida más larga que he hecho en mi vida ahí, aunque parecía de menos minutos, pero en ese tiempo era muy frustrante. Y llegué al policía, le conté todo, y el policía quería dejarme ahí solito porque él estaba solo y quería dejarme ahí sola para ir a perseguirlo, ¿no? Pero no. Le dije que no fuera, que vaya, y me quedé con él. Y él fue incluso que él mismo me llevó en su moto lineal y me llevó al terminal. No hubo denuncia ni nada. No de hubo por medio. denuncia. Entonces lo que dije, pues no, él me decía para ir a la comisaría en ese momento. Yo tenía 16 años. No, yo lo que estaba haciendo en ese momento era llorar, nada más Quería llorar. estar en tu casa. Estar en mi casa. Uno le entra el miedo muy grande. Yo creo que vamos a entrar a una controversia muy grande, la verdad, luego de este podcast, luego de lo que ha contado nuestra hermana Victoria, porque si bien es cierto, todos estamos expuestos al peligro. Es decir, Sí. hijos, todos estamos expuestos al peligro. Todo ser humano está expuesto al peligro, porque cabe recalcar que en este mundo también reina muchas cosas, como la maldad, y Satanás siempre va a querer hacer muchas cosas. Entonces, nosotros estamos expuestos a ello en Claro muchos que aspectos. sí. Por ello es que a nosotros nos dicen de una u otra manera cierto tipo de indicaciones, pero en ocasiones nuestra forma de pensar, en nuestra juventud, pensamos de que nunca nos va a pasar nada porque somos pues totalmente invencibles, ¿no? En su momento, como lo comenta la hermana Victoria, ella ya había tenido ese recorrido constantemente. Ya ella sabía exactamente cuál era el recorrido que tenía. Porque lo que pasó con hermana Victoria ha pasado conmigo también. Una vez sí me tiré y la otra vez sí hubo una denuncia. Yo me acuerdo que puse una denuncia. Una vez fue por tirarme la moto y la otra vez fue por tocamientos indebidos. Y el de tocamientos indebidos sí hay una denuncia. Esa fue la por que fue en medio. un bus, creo. Fue en un bus. Entonces, es frustrante porque uno dice, ¿por qué nos toca vivir esto? Porque es que tenemos que sentir exactamente lo que sentimos en ese momento. Y de una u otra manera, el respaldo de las oraciones de mamá está. Pero ¿qué pasa con aquellas personas tal vez que sí llega a suceder? ¿Por qué pasa?
hay una controversia muy grande. ¿Por qué crees tú que pasa? A ver. De una u otra manera es porque como seres humanos nosotros en ocasiones jugamos con el peligro. Quieras o no, jugamos con el peligro. Entonces es como, a mí me lo dicen. A mí Melissa y mi cuñada le dicen, haz caso. Hace poco, creo que ayer me sentaron en la mesa, haz caso a tu mamá. Ahorita no voy a jugar vole. Haz caso a tu mamá, haz caso a tu mamá, porque luego que vengan las Para consecuencias. los que no saben, Mireia no hace caso a su mamá. Sí, hago caso a mi mamá. Haz caso, Porque por luego favor, que vengan vale. las consecuencias, no te queremos ver llorando. Y es que realmente pasa eso. A nosotros nos gusta jugar con el pecado en ocasiones, a pesar de que conscientemente sabemos que está mal. Sí, sí. Lo hacemos. Pero, por ejemplo, ¿qué culpa tenemos nosotros de subirnos a una moto? Ninguna, pero tenemos Exacto. 16 años y ahora no se puede confiar en nada. Usted sabe que aparte de hermana, soy psicóloga y ahorita no conocemos la salud mental de ningún ser humano. Si hablamos de personalidad, hablamos de personalidades antisociales, hablamos de personalidades que realmente se asemejan a tener empatía con la sociedad y hay otras personas que no, están los narcisistas. Oye, ¿qué tipo de personalidad hoy en día? No podemos confiar en absolutamente nada. Nada. En Yo absolutamente creo que nada. todo eso, bueno, porque ahora se está viendo un poco más después de la pandemia, todo ese tipo de comportamientos. No, y la todo. verdad siempre ha existido. Siempre ha Siempre. existido, La pero creo que diferencia- ahora se está viendo más reflejado. No, la diferencia es que en el tiempo de antes era como, uy, no vamos a demandar o no vamos a denunciar porque qué vergüenza para la familia. Ahora lo existe, pero como tenemos un poco más de globalización, como que nuestros derechos ahora los valoramos más. Claro que sí. Yo iba a hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez como mujeres se han sentido acosadas o sea, en la calle? En la calle, tú vas Demasiado. caminando por la calle y ves hombres y se han sentido acosadas. Yo una Ya. vez, Mucho, mucho. Yo una vez me acuerdo que sí respondí. Respondí porque cuando uno va a la universidad se relaciona con todo tipo de personas. Entonces, personas que realmente son calladas y personas que realmente van y van directamente, ellos no dejan absolutamente nada. Yo me acuerdo que en ese entonces tenía pues amigas de Sullana. Y sí, en Sullana pues son Las directas, sullaneras. ¿no? Y yo me acuerdo que iba caminando con ellas en el Open y lanzaron pues un piropo, ¿no? Alexandra creo que fue. No fue Alexandra. Ya le Se dijo. volteó y dijo, ¿qué me miras? ¿Acaso nunca me has visto? ¿Acaso no tienes hijas? Le dijo de todo. Y es como que Ala. la persona se quedó... A veces, cuando dejamos pasar este tipo de situaciones, el hombre narcisista, porque se cree de una u otra manera que Ujú. tiene el ego totalmente grande, lo hace constantemente. Mientras que nosotros no pongamos un pare a esa Muy bien. situación, lamentablemente va a continuar. Porque ¿qué hacemos nosotros como mujeres cuando pasa eso? ¿Qué ¿Usted qué hacemos? hizo? Usted me dice que sí tiene varias. Yo sí. No, mira, ve, y justamente de eso me quedó como trauma, una de mis traumas. Era ¿Hasta subirme, hoy? No. era subirme a cualquier moto. Ujú. Ya no me subía a cualquier moto. Siempre cuando regresaba, porque ya, eso me pasó en el primer ciclo y pues mi mamá en el segundo tuvo que alquilarme un cuarto para ya no correr ese tipo de peligro, pero aún así era el peligro constante, ¿no? A partir del segundo ciclo ya empecé a quedarme a hacer pensión allá semanalmente y regresaba, ¿no? Lo que hacía era, en la pensión que yo estaba, era una pensión de puras mujeres, y lo que es, le contamos a la señora lo que me había pasado, y como la señora era de allá, ya tenía conocidos a personas de que eran sus mototaxistas, ¿no? Entonces, eso fue, yo ya me iba en motos conocidas al terminal, al nuevo terminal, que es ahora ya muy lejos de allá, para lo céntrico que estaba. Y pues desde ahí se me quedó ese trauma, hermano. No subirme a cualquier moto. Yo llego a la iglesia y los chicos tenían que llevarme ellos. No me subía. ¿Quiénes eran esos amigos mototaxistas que te hacían el traslado gratuitamente para cuidarte? No necesariamente, ¿no? Entonces eran pocos que lo contó, le conté a ellos porque me volvía cercano a ellos y pues entonces como que me decían, no, Victoria, pero ya tienes que aprender a superarlo todo. Y te cuento, hay hermana, traumas ¿no? que no se superan Y muy te rápido. cuento, hermana, como que digamos que lo iba superando y en el año pasado, ¿no? Hace un año atrás,
me sucedió algo parecido, bueno, no tan parecido, pero algo Vamos a de pasar la taza que no nos van a hacer. algo de acosamiento, pero acá ya en Sechura. ¿Cómo actuaste? Y en ese tiempo, pues recuerdo que yo estaba en un anexo que era la Nueva Esperanza. Ahí estábamos Dichosos anexos. con ese anexo, he estado mucho tiempo, ¿no? Entonces ya había empezado y dije, no, tengo que empezar a tomar ya motos a superar esto, ¿no? Entonces yo tomo una moto y yo veo pues el cartel y era de un paradero de Sechura conocido. No Entonces, vamos a decir el nombre no del paradero. lo vamos a decir, pero era un paradero sientan conocido asustados. que pasaba por mi casa y yo tomo la moto. Y pues cuando yo llego al anexo, en el transcurso que iba, pues iba hablando groserías. Entonces me iba diciendo muchas groserías y yo me sentía muy incómoda. Entonces yo no le decía nada, pero yo lo que quería era llegar. Recuerdo que le escribía ahí a Junior, el que es ahora mi esposo, El que va a traer su esposo. y le escribía, le decía, mira, está pasando esto, pero no estaba conectado, pero igual estaba escribiendo todo lo que sucedía, ¿no? Y cuando yo llego pues al anexo, que era la Nueva Esperanza, una moto, pues yo le saco, porque no tenía ni sencillo, hermana. Entonces yo saco, y me acuerdo que fueron 20 soles, saco y le pago. Entonces cuando le estoy pagando me toma de la mano. Entonces yo lo que hice es tirarlo así con el dinero y salirme corriendo y llegar al anexo, pues no. Lo que hice después pues fue hablar con personas, nos fuimos al paradero y pues lo retiraron del paradero. No podía estar ahí porque el presidente de ese paradero decía que no era la primera denuncia que tenía, ya había tenido consecuencias pues y verdaderamente me llegó a pedir disculpas, me dijo que lo disculpara y que tenía hijos y no sé qué, y se excusaba de El los dichoso hijos. sentimiento de culpa. Ajá. El dichoso sentimiento de ¿Por culpa. por qué crees tú que es ese tipo de comportamiento que tienen ciertos hombres? Uy, ahí creo que vamos a entablar un tema muy grande. Ay. No, pero, Vamos o sea, a sacar hasta tiempo. Yo sé que tú eres una profesional en lo que... De verdad, no en estamos tu jóvenes. profesión. y me vas a saber resumir todo eso. Bueno, hay muchas personas, en este caso hablamos de familia, Ujú. en primer lugar, ¿no? Tómate El unos problema- 2 minutos. El problema empieza desde familia. Lo que pasa es que muchas veces padres y madres de familia le permiten mucho a sus hijos mayores. En primer lugar, empieza desde ahí. Es como que la mamá... bueno, alguien, nuestro camarógrafo dice que no. Pero en la niñez, en la adolescencia, las madres de familia son muy permisivas con los hijos, a diferencia de las hijas. Por ejemplo, incluso ahora existe ese término de ser autoritario, de que las hijas son las que lavan, las que planchan, que todo, y el hijo es el que, tiene que ir a trabajar, y porque se va a trabajar no hay que decirle que haga absolutamente nada. En primer lugar, ahí aumentamos mucho el tema del ego del hombre, Ujú. de lo que es límite para él, hasta dónde puede llegar, de lo que él no puede hacer. Bueno, parece que no anexa mucho con el tema o con la pregunta, pero la verdad tiene mucho que ver. Cuando estos salen, cuando estos ya crecen, cuando estas personas tal vez no han solucionado los problemas emocionales que tienen en casa, porque cabe recalcar que en casa también existen muchos problemas que los padres en ocasiones lo ponen a flote, y que los hijos que les falta gestionar las emociones de forma correcta o poder solucionar sus problemas tanto de familia de forma correcta, se quedan con esa incógnita muy grande, ¿no? Y empiezan a tener ese tipo de rencor tal vez con la sociedad. Hay un niño que tal vez viene de una familia que discute constantemente desde que esta persona tiene uso de razón. Entonces, ¿qué ganas va a querer de amar a la sociedad? Absolutamente nada, porque su familia o su zona de confort pues no le ha generado la confianza adecuada. Entonces, cuando este crece, lo que va a hacer es simplemente realizarlo nuevamente. Ahora, con el contexto de los hombres que no miden más que todo aquel deseo, que no miden, ¿es por qué? Porque ellos están acostumbrados a que todo se les va a entregar. Y ellos piensan que actuando de este modo, tocando, agarrando, lanzando un piropo, esta persona, pues como lo hizo mamá o como lo hizo papá, se va a dar de forma fácil. Y en ocasiones en el mundo pasa, porque hay personas, en este caso de sexo femenino, que han crecido con la falta de amor del padre. Entonces, como ven a una persona de sexo masculina que les puede dar todo esto, van y bueno, pues
de una u otra manera. Fácilmente. Y tenemos el complot de todo el problema de consecuencia más adelante, como el embarazo a temprana edad y muchos problemas más. Pero enfocándonos netamente en los hombres de una u otra manera que tienen este tipo de problemas es porque no han sabido solucionar a muy temprana edad las cosas que vienen desde familia. Por eso es tener mucho cuidado. Y ahora a la hija y al hijo hay que criarlos de forma paralela. Ambos son seres humanos, ambos son capaces de hacer ambas cosas en casa para que ambos realmente empiecen a valorar cosas que en la edad adulta van a tener que gestionar de manera correcta. El mundo está cambiando bastante, demasiado. A diferencia de antes, ocultaban mucho por vergüenza. Ahora todo está saliendo a flote. Todo lo demuestran tal cual y estas actitudes los demuestran en casa, en el colegio, en la sociedad, en absolutamente todo, pero a veces nos queremos hacer los ciegos y mucho más mamá y papá que tapan aquellas actitudes de sus hijos. Bastante. Sí. Wow. Claro que sí, ¿no? Todo lo que terminamos conversando, ¿verdad? Es un tema muy amplio donde se dice pues que hay que cuidarnos. Ok, yo creo que vamos a tener muchas más oportunidades de hablar de mucho más temas. Es cierto lo que estábamos mencionando ahora, y mucho más. Creo que la historia quedó incompleta, o sea, la historia de vida quedó incompleta. O sea, demasiado incompleta, la verdad. Ha abierto a varios temas de conversación. Yo les he estado escuchando porque quería reseccionar todo. Claro, esta parte de esta historia pues son algunas personas que lo conocen y bueno, algunos adolescentes que yo misma se los he contado de forma de cuando me comentaban, ¿no? Hermana, mi mamá es muy reservada con los permisos, hermana, ¿qué pasa esto acá? ¿No? Yo se lo contaba que tal vez era una forma de expresar la protección de mamá. Tal vez no lo hacía correctamente, la mamá tal vez no lo hacía correctamente, pero yo se le daba desde el punto de vista de que él trate de entender a su mamá, a su papá, porque él no ha tenido esa crianza que la que tiene ahora, ¿no? Pero Entonces, vamos a averiguarlo. ¿Qué pasará, Daniel, si te prohibieran salir? Ahora, a ver. que La tú verdad. tienes, mira, ahora tienes un ministerio muy bonito, que es el tema de la alabanza, Ujú. donde tienes que salir, ensayar, en su momento, pues, adolescentes, células. ¿Qué pasará si mamá te diese un horario de salida que no cumple con las expectativas de tu ministerio? Porque A las tienes 8. y mucho más, te pone un límite de noche. Por ejemplo, ahorita son creo que las 11 de la noche. Ya deberías estar en tu cuna ya. A tus 18 años. Ok, 10:31. muy temprano todavía. ¿Cómo te sintieras? Bueno, a mí la verdad que nunca me han negado ningún permiso. No, pero por eso te digo, No sé imagínate, cómo porque a mí tampoco me responderte. lo han negado. A mi mamá me dice que no y luego se ríe y me dice que sí. Mamá, Hermana, te Ana, amo. niéguele, por favor. ¿Cuál ha sido el horario más tarde que has llegado a tu casa? No hay que entregar a eso. No. Me voy a defender. 6 de la mañana saliendo tal vez de una vigilia. No. Preguntando qué No, hora. pues, por otra cosa, Dale, vamos, por otra responde cosa. la pregunta. Dijeron por ahí. Yo te pregunté primero. Vamos, responde. Ay, hoy en día, si Sí. me dicen, Daniel, no sales y llegas hasta cierta... A las 8 A todavía. las 8. Ocho. Traguito de café. Me dicen a las 8, yo... Ahorita yo acepto. Yo acepto. Y yo digo, bueno, está bien. Y yo creo que he pasado 3 años de pandemia entendiendo más a mis padres. Hermana comprendiéndolos Basi, mejor. empiécele a decir Yo que llegan las ahorita 8. sí aceptaría. Pero hace 3 años no. O sea, en mi adolescencia yo era salía mucho. Y te preguntaba... Hasta ahora. Hasta ahora, hasta Es mentira ahora. eso de que aceptaría que llegue a las 8. Ah. Lo aceptaría, pero luego yo creo que dirías, mamá, ya pues. Mamá, ya Tengo que pues. salir. Te pregunté porque que voy a contar algo, ¿ya? Te pregunté ¿Cuál ha sido tu horario más tarde que has llegado a tu casa? mi horario, que no ha sido por cuestiones de la iglesia, ha sido a las 5 de la mañana. Pastor. Ese es muy Ah, fuerte. Pero no copien eso, yo de verdad, hoy en día... ¿Pero qué estabas haciendo? Yo he pedido disculpas a mis papás por La hermana vas eso. enterándose. Yo pido perdón. ¿Tocaste la puerta? O te trepaste. No me decían nada. Ah. Porque mi papás... Muy permisivos esos papás. Yo Ok. estaba Y tomando café adolescente. yo estaba tomando café con David. ¿Quién, David? David, tu cuñado. Ah, David Anto. Muy mal. Pero estábamos tomando café
Y yo llego, llamo a mi papá, voy a quedarme a tomar café. Y ya me dijo, pero se nos fue la hora, llegaron las 5 de la mañana. Y solo estaba con David. Yo tenía 13. 13 Hermana Victoria, años. ¿cuál ha sido su horario más tarde que llegó a su casa antes de que sea casada? Antes de que sea casada, como dijiste tú, en una vigilia, pero Yo de ya ahí no- ya no, mucho. Yo no pasaba, creo que de la 1 no pasaba. Bueno, yo No pasaba. en cosas de en su momento tampoco me dejaban pasar mucho tiempo. Con mi hermana se salía, con mi hermana Melissa, ahí hay fotos. Me acuerdo. 3 de la mañana, Con 4 de la tu mañana, uniforme. con mi uniforme chusis, me acuerdo. Y tu hamburguesa. Y mi hamburguesa, siempre me compraban una hamburguesa. Esa no la he visto, si la tiene la pasa. Esa... Sí, es La en el vez Facebook. pasada es en el también Facebook. te dijo. La vez pasada también No, dijiste. no lo dije. Pero en ocasiones, por ejemplo, la confianza que los padres nos los dan es única. Yo creo que esto va mucho más en el poder del adolescente Critícame, y del joven. No te voy a Lanza. criticar. No te voy a criticar. Yo creo que a mí en mi carrera me han enseñado que el padre de familia, cuando duda de su hijo, es porque sabe que algo ha hecho mal en ocasiones. Y el padre de familia que confía en su hijo es porque sabe que algo ha hecho de una u otra manera bien. Yo muchas veces, y bueno, esto fue Melissa, me acuerdo en su momento, que a mí, por ejemplo, no me querían dejar ir a estudiar. No me dejaban ir a la playa, me acuerdo, un año nuevo. Y Melissa le dijo esto a mi mamá. Mamá, pero si vas a dejar que Mireia se vaya a estudiar a Piura, se va a quedar de lunes a viernes. Y aquí en la provincia, que se va a la playa en un horario de la tarde, obviamente no en la noche, ni muy tarde, y con los chicos de la iglesia, ¿no le vas a dejar ir? Y yo me acuerdo que mamá me dejó salir. Pero yo siempre he sacado el mensaje de que cuando el adolescente o el joven pierde la confianza por cualquier decisión que haya tomado, cuando miente, en este caso, Yo nunca pierde mentía. la confianza de los papás en absoluto. Ahí En están absoluto. Ahí está O sea, yo nunca mentí a mis padres. Al decir que no has mentido, estás A mintiendo. a mis padres nunca les mintió. Pero, ¿cómo la ves? Que llegaba No copien eso. No. Hoy en No, día, sí. No. hoy en día la sociedad está mucho más fuerte, mucho más violenta, con mucha más maldad. Y yo creo que hoy en día Satanás ya no tiene límites para lastimar tampoco. Se está yendo en contra todos. La verdad, para él el objetivo son todos. ¿Verdad, hermana Victoria? Claro que sí, el objetivo es todo, especialmente adolescentes, ¿no? Y en especial a los que buscan tener una relación, una intimidad con el Señor. Claro que sí, sí. Haciendo un resumen, ¿no? De todo lo que se ve hoy en día y pues comparado con la adolescencia de años atrás, pues es muy riesgoso lo que pasan ellos. El simplemente de amanecer, de ir al colegio, incluso, hermana, porque tengo la oportunidad de trabajar en un colegio, veo los problemas que pasan con ellos. Me llega a sorprender cómo a su temprana edad hacen cosas que no deberían hacer. En algún momento yo creo que se va a hablar de todos esos temas libremente, porque realmente es lo que hay. Como dijo nuestro amado pastor, y ahorita no podemos tener batuta en absolutamente nada, porque la verdad incluso los adolescentes lo aprenden mucho más fácil afuera y mucho más rápido con sus compañeros que realmente hablarles directamente cuando ellos ya lo saben. Realmente ellos están mucho más actualizados que nosotros en ocasiones. Bueno, no de mí, porque yo lo he estudiado en mi carrera tal vez, pero pasa, ¿no? Y todo lo que hemos vivido hoy en día y todo lo que está pasando tiene mucho que ver con todo el proceso en nuestra adolescencia y nuestra juventud. Porque, por ejemplo, Victoria tiene 29 años, es joven. Yo tengo 25 años, humildemente soy joven. ¿Tú tienes cuántos años? Es un bebito. 19 años. Preadolescente todavía. Entonces, Parece. realmente todos Tengo hemos carita pasado. de bebé, ¿no? No, ya tienes de 22 años, pero tienes 19 años. Pero yo creo que de una u otra manera, toda nuestra etapa de vida nos enseña para algo. Por ejemplo, nuestra hermana Victoria ha tenido todo su niñez en proceso de familia, su adolescencia con un trauma que tal vez hasta hace menos de 5 o 6 años aún la tenía. ¿Por qué? Porque hay que saber solucionar los traumas también. Vayan a psicólogo. ¿Ok? Vayan a Esa es promoción no pagada. no, Ya. entonces yo creo que todo este proceso no nos debilita a servir al Señor. Hermana Victoria, ¿en qué ministerio sirve usted? Claro que sí, ¿no?
Bueno, yo lo que sirvo ahorita en los ministerios pues es entrando pues a la célula también de jóvenes, donde hay jóvenes y adolescentes, estar tratando con ellos, incluso conversando con ellos mucho hasta el día de hoy. Tienen a veces que de la nada me escriben por la madrugada, entonces tenemos que ayudarlos a responder, porque también el proceso de mi enamoramiento fue una etapa, ese es otro testimonio, Esperemos ¿no? tener a Junior la próxima. Ok. Entonces ese también fue diferente, ¿no? Y como le contaba, como yo aprendí cómo debería ser el correcto enamoramiento, cómo se da. Y pues el Señor ahora comprendo por qué yo pasé todas esas situaciones, ¿no? Ahora comprendo porque si tal vez yo no lo hubiese pasado, todo lo que viví, no hubiese podido ayudar a otras personas. Es como que si tú quieres consolar a otras personas, pero no sabes ni qué decirle porque tú no lo has vivido. Pero ahora que yo lo viví, yo pasé todo ese proceso, yo lo vi, pues puedo darme cuenta por qué el Señor permitió todo eso para reforzarme y cómo el Señor me guardó a pesar de que todavía no lo había aceptado pues como mi Salvador en ese tiempo. Cómo el Señor utiliza la vida de una persona, esos procesos muy duros, para convertirlos en algo que va a servir mucho y que va a ayudar a más personas pues para llegar a Él. Es que en las manos del alfarero realmente todo es perfecto. En Claro su que momento adecuado, en el tiempo adecuado y en el exacto lugar en la que solamente Él nos quiere tener. Yo creo que nosotros que servimos o anhelamos servir de forma en como el Señor lo requiere, el Señor nos moldea mucho más, pero porque desea que seamos de bendición para otras personas, nos declaramos de una u otra manera de bendición para otras personas, y de una u otra manera durante todo ese tiempo, como lo ha explicado nuestra hermana Victoria, ha sido de bendición para que ahora sea de bendición a muchos adolescentes, a muchos jóvenes, y bueno, ahora que ya está casada, tal vez más adelante a matrimonios, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Por qué no? Bueno, Claro. tiene poco tiempo de casada. Te casaste un 17 de junio, ¿verdad? Claro, Yo me sí, acuerdo de en esa junio. fecha muy bien. Muy pronto. Este año fue. Este año. Está casada nuestra hermana Victoria, por si algún siervo está ahí viendo este video de alguna otra iglesia, porque como dijo nuestro hermano Daniel, nos ven desde muchos lugares. Está casada. Nos han mandado saludos de Francia. Ok. De Francia nos han mandado saludos, nos han mandado saludos de España, nos han mandado Ok. saludos de Inglaterra, en inglés, de verdad. El episodio de Copito de Nieve fue un boom. El boom. Sí, se hizo Y la viral. foto que salió ahí, la foto. ¿verdad? Menos mal lo tengo ya ahí también en mi repisa. Pero bueno, hermana Victoria, conclusión de toda su historia. Nos olvidamos preguntarle, ¿hace cuánto tiempo lleva congregando? 8 años. ¿Cuándo se bautizó? Sí lo dijo, que había entrado a los 21. Ah, ok. Un 20 de febrero del 2016. Ahí me bauticé. Ok, perfecto. Se casó este año, su esposo también congrega. Ya Y no hables de bueno. casamiento, que eso lo vamos a hablar en otro tema. Ok, un mensaje para todas las personas que nos están viendo, porque ya nos pasamos de Ya tiempo. nos pasamos, rápido se va el tiempo, ¿verdad? Bueno, Sí. un mensaje, pues chicos, parte de mi historia, porque es más, todavía mi conversión también viene a ser un testimonio bonito, ¿no? Que se lo cuento el otra Señor oportunidad. en otra oportunidad, si Dios lo permite, dejarles este mensaje, ¿no? Hay que pensar muy bien, porque todo trae consecuencias. Y ya les he explicado 2 historias de parte de mi vida, cómo fue el yugo desigual que yo sufrí las consecuencias en esa niñez, que gracias al Señor me restauró y me restauró muy bien, porque ahora yo veo mi familia, pues sí, es una familia muy unida. Mi papá, te puedo decir que todos los días se levanta a orar. Incluso a veces le gana a mi mamá. La competencia. Todos los Uy, no días, llora. todos los días. Lucho con mi devocional, pero ahí estoy. 4 de la persistiendo, mañana. persistiendo. No muy 4 temprano de la tampoco, mañana, ¿no? él todos los días antes de que salga a trabajar, todos los días, y mi mamá a veces incluso le quiere ganar la flojera, pero ahí él, mira, siendo una persona muy dura, ¿no? Cerrándose a la religión, como dice, a la religiosidad, se convierte en uno pues de las personas más sensibles. Él se convierte pues siendo una persona, un siervo del Señor. Entonces, dejarle este mensaje a los chicos, a las chicas que me están mirando, hay que pensar muy bien lo que vas a hacer. Muy bien, hermano Daniel, hemos terminado ya nuestro podcast del día de hoy, nuestro Este es tercer el episodio capítulo. número 3. 3.
dejen sus mensajes y también dejen todas sus preguntas que deseamos o que desean que puedan ser consultadas a nuestro próximo visitante. En o febrero invitado. va a estar aquí Itiel. Ah, Itiel ok. Arroyo, le llamé y me dijo no, de verdad. Ahí ya trae la hamburguesa, ¿no? Ahí ya tenemos hamburguesa. Ya. aquí. Él es el de España que nos ha saludado, nos ha dicho que quiere estar aquí y ya pues, le hemos hecho firmar Yo un con mucho contrato. gusto, Ya, yo puedo bueno. venir, que venga con su esposa también, ¿ok? Muy bien, nos estamos yendo, que Dios me los bendiga a todos, Daniel, les pedimos a Cuídense mucho, gracias por mirar este episodio. Y tómense Imaginamos que va a haber parte 2 en un futuro acá con nuestra amiga Victoria y queremos decirles que compartan este video. Nuestros camarógrafos ya también están de sueño, así que chao, chao, chao. Que Dios Saludos, les cuídense. bendiga.